buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo de El Sol de la Mañana. Buenos días, a todas nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, el equipo de RCC Noticias. Buenos días a todos, a todas. Nosotros vamos a identificar de inmediato los temas que tratamos en el día de hoy. Los siguientes: el amor a Dios, a propósito de un documento de la Conferencia de los Obispos, la Conferencia del Episcopado Dominicano. El amor a Dios no tiene fronteras, pero los países sí. Los países sí tienen fronteras. La querella penal de Milton Morrison contra The Color, el gobierno lo que debe hablar es de las soluciones a la crisis del SENASA. Las soluciones. Entonces también hay otros temas previos. Quiero hacer llegar nuestras condolencias al economista, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez, por el lamentable fallecimiento de su madre, la señora Amarilis Altagracia Núñez, que falleció en el día de ayer. Estará siendo velada hoy a partir de las 10 de la mañana en la funeraria Blandino. El Partido de la Liberación Dominicana, incluso por ese hecho, suspendió la reunión de su comité político, una reunión muy importante, pero la pospuso porque el comité político tiene pendiente establecer posición frente a la decisión del Tribunal Superior Electoral. Así es que toda nuestra solidaridad con Juan Ariel y con toda su familia por lamentable partida de la madre de Juan Ariel Jiménez. También, señores, lamentamos mucho esa tragedia que ha ocurrido en Texas, en el centro sur de Texas, durante la madrugada del viernes. Un río, el río Guadalupe, por recibir una gran cantidad de lluvias, prácticamente se enfureció, desbordándose como nunca lo había hecho, y arrastró varios vacacionales que estaban en el entorno de este río en distintos condados. El más afectado es el condado de Kerr, pero también fueron afectados los condados de Trevis, Borné, Kendall, Williamson y Tom Green. La mayoría de los muertos hasta ahora rescatados son de Kerr. ¿Cuántos muertos arrojará esta tragedia? Nadie sabe. Ayer habían sido rescatados más de 80 cadáveres. Hay menores, muchos menores ahí. Entonces, es una tragedia muy lamentable la del desborde enfurecido del río Guadalupe en Texas, en el centro sur de Texas. Entonces, señores, miren, abordando otros temas, está la reunión de los BRICS.
Esa reunión se celebró en Brasil, en la reunión de los BRICS. Los BRICS ya no son nada parecido a lo que eran originalmente, que fue un bloque formado por 5 países que son potencias, entre medianas y grandes, potencias regionales. Ahí está, está Brasil, para irnos con el nombre, está Rusia, está India, está China y está Sudáfrica. Eso fue el grupo original y el bloque original por lo que reciben el nombre de BRICS. Pero a partir del año 2023, esto se amplió y se hizo muy heterogéneo, porque ahí se incluyeron otros países: Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Indonesia, Irán, África, Asia, América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el grupo, independientemente de todo el decorativo que se le añade a lo que este grupo abarca en población, en PIB, todo eso es decoración, porque ya es un grupo que no puede tomar decisiones homogéneas, porque se supone que el grupo representa lo que ellos llaman todo el sur global. Ese sur global trata de equilibrar fuerza con el norte global, encabezado por los Estados Unidos. Pero resulta que en la ampliación de los BRICS vienen a participar países que son aliados de Estados Unidos y que nunca entrarían en ninguna coordinación contra los intereses de los Estados Unidos. Eso se hizo porque era una forma también de China ampliar su influencia. Países como India y Brasil, en principio, no estaban de acuerdo con esa ampliación porque disminuye su propio peso y hace más dispersa la agenda de los BRICS. Entonces ellos se reunieron ahora en Brasil con 2 ausencias importantes. La primera es la del líder de los BRICS, que es el presidente Xi Jinping, a representar la mayor potencia de las que están nucleadas en los BRICS y por ser el hombre más poderoso del mundo. Él no fue, por primera vez no está en una cumbre de los BRICS. Y otra figura que no está participando, pero pertenece a los BRICS, es Vladimir Putin. Entonces, en este escenario, pues tuvo a sus anchas Narendra Modi, el líder de la India, porque también a esta reunión concurren países como invitados que no forman parte de los BRICS, pero aprovechan los liderazgos que están allí reunidos para hacer reuniones bilaterales. Vi, por ejemplo, una reunión bilateral de Narendra Modi con el presidente de Cuba. Entonces, los BRICS, lo más importante porque si bien es cierto que ellos condenaron el ataque a Irán,
fueron muy prudentes con la guerra en Ucrania, y del documento lo que se extrae como cosa más importante es la propuesta de ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU. La propuesta para que los países emergentes, entre ellos la propia potencia sudamericana, tengan un puesto permanente en este órgano. ¿Qué es lo que plantea la propuesta brasileña? Que reafirmamos nuestro apoyo a una reforma integral de las Naciones Unidas, incluida su Consejo de Seguridad, con el objetivo de hacerlo más democrático, representativo, eficaz y eficiente. Esa es la propuesta, pero yo realmente no le veo mucha posibilidad de que esa modificación tenga efectos reales para hacer más democrática y más representativa el Consejo de la ONU. ¿Por qué? Porque se habla, mira, vamos a darle un asiento permanente a África. Pero ¿cuántos países son los países africanos? Entonces, con un asiento permanente, ¿cómo se pone a África de acuerdo? Porque Estados Unidos tiene un asiento permanente, pero Estados Unidos es una sola voz. China es una sola voz. Rusia es una sola voz. Pero los países africanos no son una sola voz. Si tienen un asiento, ¿cómo se va a representar esa posición? Si América Latina, que es una cosa heterogénea, sumamente dispersa, tiene un asiento, ¿cómo eso va a ser una representación de América Latina? ¿Cómo la va a hacer? Cuando hay intereses totalmente diversos, habría que reunir a todos los países para discutir una posición. Entonces, no creo que eso venga a aportar absolutamente nada. Pero bueno, eso fue lo de la reunión de los BRICS. Entonces, señores, quiero pasar a abordar otros temas. Me refiero al de una carta, un documento que han publicado los obispos católicos por su conferencia, creo que fue la número 62. Entonces ellos han producido un documento en el que están planteando que el gobierno, ellos le piden a Migración no hacer operativo en el entorno de los hospitales. Debieron ser más valientes si querían hacer esa petición, porque esos operativos no se están haciendo por decisión de Migración, sino en la aplicación de un protocolo del gobierno. No fue un protocolo de Migración, es un protocolo del gobierno. De manera que no es a la dirección de Migración que los obispos tienen que dirigirse con esa petición. Tenían que dirigirse al presidente Abinader. Tenía que dirigirse realmente al presidente Abinader con esa petición. Entonces, los obispos dominicanos pidieron este domingo encarecidamente a la Dirección Nacional de Migración que no convierta en puntos de control migratorio la sala de los hospitales del país. Reunida en su 63 Asamblea Plenaria, la Conferencia del Episcopado Dominicano sugirió a la entidad que, por el contrario, persigue y sancione a los que trafican con inmigrantes irregulares, sean de la nación que sea. Es decir, déjame la inmigración irregular tranquila y persigue a otros, a los supuestos responsables, pero a los ilegales, déjamelo tranquilo. Y más aún, que no produzcan situaciones dolorosas que contradigan el evangelio de la caridad. Planteó en un documento esto. Y lo que a mí me llamó más la atención de este documento es un planteamiento que ellos hacen diciendo que el amor de Dios no tiene frontera. Es decir, ellos le piden al gobierno que se guíe por el amor de Dios. El amor de Dios
no tiene frontera, dicen los obispos. Bueno, yo puedo comprender esto desde el punto de vista de la fe. El catolicismo es una religión universal y no hace distinción de nacionalidades. Es decir, el católico es católico. Y bueno, eso es un parámetro. Eso es un parámetro de la religión. ¿Por qué? Todos somos iguales ante Dios, Dios no hace diferencias, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo comprendo muy bien. Lo único que ustedes no pueden pretender es llevarme eso a las políticas del Estado, porque eso no es la iglesia. El Estado, nación, una de las cosas que lo define es un territorio. Y los países tienen fronteras. Y esas fronteras tienen que estar reguladas. Y sobre todo, el único país en el mundo que comparte su vida con otro estado. El único en el mundo. Porque hay casos de países insulares, o de islas que tienen presencia de varios estados. Pero la presencia de varios estados no quiere decir que esos estados estén completamente asentados en ese territorio. Esos estados están en Casa de la Porra y tienen en una isla una pertenencia, pero no están asentados ahí. El único caso en el mundo de dos estados totalmente distintos, asentados en una isla y con una fragilidad fronteriza como la que tenemos, es la dominicana. Entonces, las leyes migratorias y sus aplicaciones son claves. Pero los obispos dicen que esa gente está cogiendo para acá por la crisis y que está buscando nuevas esperanzas, nuevas ilusiones aquí. Y nosotros se supone que tenemos que tener los brazos abiertos, permitiendo que el país se destruya. Se destruya. Es decir, es realmente desproporcionado a hacer esa referencia frente a las políticas del Estado. Porque se trata de posicionamiento totalmente distinto, que la forma en la que la iglesia vea las cosas no la comunica al Estado necesariamente, porque este es un Estado laico. Es un Estado laico. Entonces, siempre recordar, yo me he referido aquí a dos documentos de la iglesia que son claves. He hablado de Exsul Familia, que fue la Constitución Apostólica que se publicó en el 1951, en el 1952 de Pío XII. Por el tema que en ese momento, posterior ya a la Segunda Guerra Mundial, había un gran impacto del tema de las migraciones. Y la iglesia ahí estableció posición en esa convención apostólica. Pero también me he referido a la parte de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, donde aborda el tema de las migraciones. Entonces, Tomás de Aquino nos habla de tres cosas importantes. Él habla del principio de hospitalidad, de los derechos y deberes y de la integración, y la aceptación. Sí, él habla de la caridad cristiana. Pero él dice lo siguiente cuando se refiere a la integración y a la aceptación. La aceptación de extranjeros debe equilibrarse con el bienestar y la seguridad del Estado receptor, asegurando que su presencia contribuya positivamente al bien común. Y ya sabemos que ese tema hace tiempo
que acusa graves desequilibrios. No es verdad que nadie puede tener derecho a cruzar porque sí a otro país y establecerse en él. Entonces, las autoridades nuestras que den por recibida esa petición de los obispos y que sigan cumpliendo con su trabajo. Que sigan cumpliendo con su trabajo, porque de lo contrario ya sabemos que no podemos contar con país. No podríamos contar con país si realmente se descuidan o se deja caer estas medidas cuando hay una comunidad internacional que está cada vez más indiferente. El presidente decía que está apática, que está harta de Haití. Bueno, si nosotros estamos hartos de Haití, nosotros tenemos cada vez que tomar más medidas para evitar que el colapso de ese país nos lleve de paro. Entonces, bueno, paso a la cuestión esta de la querella penal de Milton Morrison. Ciertamente es un hecho sin precedentes. Es un hecho sin precedentes. Incluso es un hecho, es una decisión que cualquier consejo sabio habría desaconsejado. No por irresponsabilidad, porque tal y como explicaba Humberto Paniagua más temprano, hay una diferencia entre lo que es un querellamiento y lo que es una denuncia. ¿Cuál es el problema del querellamiento? Arrastra responsabilidades. Una denuncia no arrastra esas responsabilidades porque se trata de la petición de una investigación y ya los resultados no comprometen a quien ha presentado la denuncia. Una querella, sí. ¿Qué es lo que pasa con ese acto valiente? Que el acto es temerario. ¿Por qué resulta un acto temerario? Por el carácter temporal de las funciones públicas. El carácter temporal de las funciones públicas. Es decir, en estos momentos el Intran está presentando una querella penal contra una empresa por supuestos sobornos. Pero ¿qué resulta? Que quien la presenta, como todos los funcionarios, son aves de paso. Son aves de paso. Mañana pudiera ser que al Intran no le interese continuar con ese querellamiento, pero eso no hace desaparecer las responsabilidades que arrastraría quien inició la querella, porque estamos hablando de una afectación, de la reputación de una empresa. Entonces, las razones pueden ser valederas. Pueden existir incluso pruebas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las pruebas? ¿Qué es lo que ocurre con las pruebas? Esto no deja de ser una aventura, porque las pruebas no solo han de ser pruebas, sino que las pruebas también tienen que ser legales. Legales. El que yo pudiera tener un video o que yo pudiera tener una grabación, eso puede dar pie a que se haga una investigación, pero a la hora de la hora, las pruebas son no solo por ser prueba, sino que además de ser prueba, para ser prueba tienen que ser legales.
tienen que haber sido obtenidas respetando mecanismos legales. Entonces, eso no deja de complicarse. Y no estoy en análisis de fondo, en análisis de fondo en el sentido de que pudiera quien ha tenido esta iniciativa tener razones para haberla llevado a cabo. Pero no pasa de ser un acto temerario. Cuando se pudo haber manejado la denuncia, colaborar con el Ministerio Público, poner toda la información que tuviera en manos del Ministerio Público y que el Ministerio Público, como ha echado hacia adelante otros casos, hiciera sus indagatorias. Ahora, el actual titular del Intran, pues cuando no sea titular del Intran y estos querellamientos suelen tomarse más tiempo en dirimirse que el que dura una función pública, el periodo de una función pública, pues no evita las responsabilidades que arrastra con este querellamiento. Hemos escuchado una de las partes ha expuesto cuáles son las razones y ha explicado por qué ha tomado su decisión. La experiencia en esto también aconseja tomar notas y esperar. Porque hay que escuchar a todas las partes. Hay que escuchar a todas las partes con relación a este tipo de acontecimiento. Entonces, ya veremos lo que pasa. La situación también se da en un momento en el que se supone que el presidente empieza a remenear la mata y están prometidos muchos cambios. En el gobierno lo que uno escucha decir es que habrán muchos cambios. Muchos cambios. Entonces, una circunstancia como esta, una cuestión como esta, desde luego, que llama a pensar cualquier cambio. Porque ya después que un funcionario se ha querellado penalmente contra una empresa por soborno, etcétera, mover a ese funcionario hacia otro lugar tendría su lectura. De manera que esto tampoco se ve distante de las maniobras con relación a todo el panorama que se preanuncia de muchos cambios. Que por cierto, lamento mucho, a propósito de cambios, que esos cambios hayan empezado por Olí Matos. Lo lamento mucho porque sabemos de la labor eficiente que hizo como cónsul en Orlando y sabemos de su lealtad y de su entrega a la causa del presidente Abinader. Entonces, ayer nos enteramos de que él había sido sustituido como cónsul dominicano en Orlando, Florida, donde había desempeñado un trabajo excelente. Lo lamento mucho. Entonces, señores, finalmente sobre SENASA. Miren, leía un editorial, tengo aquí el editorial del periódico El Día. Entonces, lo que se está planteando es que SENASA está siendo objeto de una campaña de descrédito. Resulta preocupante la intensidad con la que ha emergido en las últimas semanas una campaña dirigida a desacreditar el Seguro Nacional de Salud, SENASA, precisamente cuando el sistema entra en una etapa crucial de reforma. Es decir, lo que se ha estado escuchando en estos días, incluso lo que nosotros mismos hemos planteado, resulta que es parte de una campaña de descrédito contra SENASA.
Vayamos a ver las razones que habrían motivado esa supuesta campaña de descrédito. Bueno, yo creo que el doctor Jacín, el doctor Santiago Jacín, es una persona muy bien apreciada. Es una persona muy, muy querida y de muy buen trato. Y nosotros, en los cuestionamientos que hemos hecho, lo que yo he hecho particularmente, son cuestionamientos que no han tocado el tema de la gestión. No han tocado el tema de la gestión. Pero decir que supuestamente no existe ninguna crisis en SENASA, que todo es parte de una campaña, es un absurdo y es un irrespeto además. Es una defensa muy pobre. ¿Por qué? Señores, pero Luis Abinader, el presidente Abinader, admitió que existía la crisis y él dio una explicación de la crisis. ¿Qué explicó el presidente Abinader? El presidente Abinader dice, sí, lo que hay es un problema por el cápita y vamos a tomar la medida de variar el cápita. Que de hecho, él conociendo que existía ese problema, no debió permitir que se llegara a una crisis en que se denunciara que hay un déficit de más de 3,000 millones de pesos en la parte subsidiada, que fue la denuncia originalmente que hizo la Fuerza del Pueblo con datos de la CISARRIL. Entonces el presidente Abinader dijo, lo que hay es un asunto de cápita. ¿Cuál es el asunto de cápita? Se lo explico muy sencillo. El asunto de cápita es que cuando yo mandé a fulanito de tal, fulanito, mira, tú tienes en los bolsillos, te estoy dando un SENASA, vete que ya tú eres una gente que tiene tu seguridad, tu seguro de salud garantizado. Cuando yo lo mandé a él, hace años, cuando yo lo mandé a él, y le daba 300 pesos al SENASA para que lo atendiera. Resulta que hoy para atenderlo el SENASA necesita 1,200 pesos para atender a esa persona y yo sigo mandando lo mismo 300. Esa es la crisis de cápita, aunque el presidente no lo detalló. Esa es una de las razones por la que se está dando la situación con SENASA. Y él dijo, lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. No, se supone que el gobierno, para llenarse la boca de decir que yo tengo 2.4 millones de personas con seguridad, tiene que estar cumpliendo con eso. Y esa es parte de su responsabilidad. Es decir, si ya lo enviaste, si ya lo tienes allí, pues tú no lo puedes tener allí con 300 pesos sabiendo que se necesitan 1,200. Entonces ese es uno de los problemas de SENASA. Y fíjense que eso crea una crisis, abre un hoyo. Además de lo que ya hemos explicado, del carácter populista, cómo incluso los senadores y otros dirigentes del PRM están haciendo campañas abiertas para seguir carnetizando. Entonces, ok. ¿Ustedes saben cuál es la supuesta razón de la campaña? Bueno, ellos se refieren aquí a que SENASA, bueno, llama la atención, esta embestida ya se ha intensificado luego de que SENASA comenzara a aplicar controles más estrictos. Yo creía que los controles siempre habían sido estrictos ahí, pero bueno, fortalecerlo nunca está de más. Sin embargo, SENASA ha sido blanco de acusaciones como si fuese responsable de un rediseño del sistema y en realidad, pero una de las cosas que mencionan es que la cantidad de subsidiados que tiene SENASA, y esa es una de las razones por la que me imagino que las otras prestadoras estarán celosas por eso. Señores, eso es un disparate. ¿Quién le envidia a SENASA un solo de sus pacientes subsidiados o de sus clientes subsidiados? ¿Quién le envidia eso a SENASA? Nadie le envidia eso a SENASA. Nadie quiere eso. Pero absolutamente nadie quiere eso. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que SENASA tiene dos tantos de subsidiados
y que es una de las razones. Es que eso nadie lo quiere. Porque eso solamente puede existir bajo un compromiso y una responsabilidad gubernamental. Que si no se cumple, fíjese lo que está pasando. Entonces, negar la existencia de una crisis que todo el mundo admite es tapar el sol con dos dedos. No, la crisis existe. Entonces, lo que tenemos que hablar es de cómo es que la vamos a solucionar. ¿Cómo es que lo vamos a solucionar? Leonel Fernández está hablando de auditar el SENASA. Yo no he hablado de auditar SENASA, porque no he hecho cuestionamiento de gestión. Además, yo no me voy a poner de mojiganga pidiéndole auditoría a una Cámara de Cuentas que no está en calidad moral para auditar a nadie, porque la preside una persona que está pendiente de una auditoría que difícilmente resista. Yo no voy a pedir ninguna auditoría a esa Cámara de Cuentas, que la pusieron ahí para eso, para que nada sea creíble en cuanto a cualquier cosa que se pueda hacer. Danilo habla, bueno, de la necesidad de resolver. Hay que resolver. Hay que resolver esa situación. Y esa situación, más que en SENASA, está en Palacio. Ahí es que está la solución de esa situación que vive SENASA, y dejémonos de la ridiculez de estar negando un asunto que hasta el propio presidente ha admitido que la crisis está. Cambio y fuera.